Bien, buenas noches o buenas tardes. Hoy día vamos a dar inicio a una colaboración con una estructura muy interesante que se llama TV Digital. TV Digital ha desarrollado una serie de actividades, sobre todo entrevistas a personalidades peruanas del mundo político. Y vamos a empezar a punto el día de hoy con una entrevista a una persona que en medio de su trabajo, el que él ha querido tanto desarrollar, pues renunció y lo dejó porque, según él, no había sido, bueno, hoy día nos lo va a contar, pero a mí me parece interesante porque José Chevasco, que se llama así, José Chevasco Piedra, tiene además orígenes italianos y hoy día vamos a conocer un poco más de sus orígenes, porque él no quiere que lo llamen a la peruana Sebasco, sino Chevasco. Así que en unos minutos él se va a presentar y yo he querido aprovechar este tiempo, que son 3 minutos, para poderles presentar también TV Digital, que pertenece a un colega que se llama Ricardo García, que tiene además muchos proyectos en la cabeza, es una persona muy dinámica, quiere hacer muchas cosas y hemos empezado a hacer esta colaboración conjunta. Así que 2 veces al mes vamos a tener ese modo de trabajar conjuntamente con propuestas de ellos, porque no son propuestas nuestras, son propuestas de ellos, como el señor José Chevasco Piedra, quien esperemos que dentro de poco se haga presente. Y bueno, él ha trabajado en el Congreso. Es muy original la historia del señor José Chevasco Piedra, porque teniendo 17 años, él toma la decisión de buscar trabajo. Y busca trabajo en una estructura, tal vez la estructura para muchos de nosotros muy importante, como es el Congreso del Perú. Lo recibe el doctor Ugarte del Pino, hermano de un querido profesor, Vicente Ugarte del Pino, profesor de San Marcos, y lo recibe y le dice que es muy joven, que no puede asumirlo. Pero él insiste y dice, puede ser que yo no sea, que sea adapto por la edad a trabajar en el Congreso, pero yo puedo hasta limpiar baños porque tengo 17 años. En cambio, si espero el tiempo, el trabajo lo necesito ahora. Ahora. Entonces, su determinación hace que lo asumen, y bueno, él ha empezado desde los 17 años a trabajar en el Congreso, limpiaba el Congreso, luego iba a la escuela, seguía sus estudios, y en la noche recopilaba todas las actas, las audiencias que habían habido y leía. O sea que quiere decir que este joven, este señor, este funcionario, es funcionario público que conoceremos dentro de poco, desde los 17 años se familiarizó con un lenguaje que es muy particular, que es el lenguaje de la política, el lenguaje de los congresos, que es diferente al lenguaje judicial, que es diferente al lenguaje policial, que es diferente al lenguaje médico. Entonces, esta persona empieza por ese camino y ha llegado en el transcurso de su vida a ser oficial mayor del Congreso, una persona muy importante en la vida congresual. ¿Qué ha sucedido con él para que en la cúspide de su trabajo decida dejar todo, renunciar, porque solo él lo sabe y nos lo va a explicar? Pero a mí me ha llamado mucho la atención que la razón de su renuncia haya sido que la considera por motivos políticos. Él no dice, como muchos dicen, motivos personales, ¿no? Entonces, motivos personales es un mundo de cosas, tú ni siquiera sabes qué puede ser. Él ha dicho motivos políticos, y eso llama la atención porque en un funcionario público que ha ocupado el cargo de
oficial mayor del Congreso, normalmente la política debería ser parte, él trabaja en medio de la política, pero él no es un, un- un- un agente político, él no es un político en sí. Entonces, esto llamando la atención va a podernos hoy día absolver las preguntas, pero nuestro amigo me parece que se demora demasiado. Y yo a este punto le digo a Ricardo que mis invitados normalmente son más puntuales, ¿ah? Son simplemente puntuales. Aquí tenemos ya un punto de ajuste que va a tener que llevarse adelante porque no puedo hacer esperar a, a mis amigos que están esperando seguramente el inicio de esta entrevista y me están viendo a mí que no tengo nada que contarles más que la vida de este señor y a quien me pareció interesante entrevistarle para poder conocer su vida y las razones y sobre todo que nos haga conocer cómo es el Congreso por dentro, porque él ha conocido y él conoce a todos los personajes que ahora estamos repudiando, ¿no? Los repudiamos casi a todos, de cuántos son, más de 300, repudiamos al 90%. O sea que ya que él está fuera, podrá sentirse al menos libre de poder expresar sus ideas con relación a quiénes son, qué hacen y qué cosa no hacen. Yo casi le pediría a Ricardo que se haga presente para que nos cuente por qué el retardo tan exagerado de su invitado, porque ya son 7 minutos y yo estoy hablando solita y bueno, no es que me suceda continuamente y tampoco me gusta, o sea que si no tengo nada que decirles más que esto, es que Ricardo ha invitado a una persona que para ser oficial, oficial mayor del Congreso, está demostrando que está llegando un poquito tarde, ¿no? Dice que está entrando, me están diciendo por ahí, está entrando, está entrando. Bueno, lo esperamos. Y disculpen, esto no es usual. En Panorámica somos muy puntuales, es más, normalmente estamos minutos antes, estamos acá sentaditos conversando para que las personas se sientan cómodas para cuando empezamos la entrevista, se sientan prácticamente en casa. O sea que lamento este retardo, pero estoy segura que el Señor nos absolverá las preguntas y están todos invitados, como siempre, a formular preguntas porque esto se trata, de que el Señor nos cuente la historia y que pueda también nosotros irnos de este espacio con nuestras curiosidades absueltas, porque eso es lo que necesitamos. Ricardo, te cuento que todavía no está entrando, ¿ah? O sea que creo que tienes que acelerar un poco a tu invitado. Dile que acá estamos ya 8 minutos con 34 y no se aparece. ¿Mm? Bueno, el día de hoy hemos tenido el gusto de entrevistar a un señor que tiene 85 años. Ese señor estaba 15 minutos antes de la entrevista, sentadito ahí, y nosotros hemos estado conversando. Una persona amabilísima, 85 años, con una lucidez impresionante. Un marino, ha llegado a alto nivel en la marina y luego casado con brasileña, deja el Perú y se transfiere a Brasil al inicio de los años 80, o sea, cuando el terrorismo estaba fuerte. Y ha iniciado a trabajar en el campo privado, es donde se ha destacado, y actualmente realiza otro tipo de actividades, sobre todo está en retiro, y ha publicado ya un libro sobre el Perú, ha publicado varias publicaciones, tiene incluso un blog diario, verdaderamente estimulante este señor porque nos hace pensar que si hacemos trabajar las dos partes del cerebro, tal vez vamos a poder durar mucho más tiempo del previsto. Y yo lo veo realmente lucidísimo, lucidísimo. Y bueno, comerlo justo, yo creo que sea también una buena receta porque comer tanto hace que el cerebro esté muy cansado y no se ocupe del cerebro, se ocupa de poder digerir toda la comida en exceso que comemos, ¿no? O sea que nosotros seguimos esperándolo. Yo te cuento, Ricardo, que espero 2 minutos más. Si el señor no se presenta, yo me retiro.
porque acá son las 10 de la noche con 12 minutos y más bien dicho, a las 10 de la noche con 12 minutos yo me retiro, si el señor no se presenta. Y vamos a tener que revisar nuestra colaboración porque lo menos que puede haber es puntualidad. A la entrevistadora no la puedes dejar esperando tanto tiempo. Bueno, les decía este señor que va a venir el día de hoy, si es que llega, es el señor Chevasco. Vamos a ver cuál es el origen de su familia, de dónde vienen, de qué ciudad italiana llega. Les repito, voy a esperar, ahora falta un minuto, y les voy a agradecer mucho por haber esperado y haber estado escuchando mi explicación, hasta cierto punto infructuosa, me parece, porque nuestro amigo no se presenta. Yo les agradezco, creo que ha sido una intención, un buen inicio de colaboración con TV Digital. Lamento mucho que sus invitados no sean... Oh, llegó. Señor Chevasco, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, buenas noches por allá. Mil disculpas, tenía problemas de conexión. Ah, bueno, yo ya me estaba yendo, le cuento, ¿ah? No, no se vaya, por favor. No, no, a este punto sería una mala educación que usted ha entrado ya, si no, no lo hubiera dejado entrar, que me hubiera sido más simple. ¿Cómo Gracias por está, señor permitirme entrar. Chevasco? Bien, mi agradecimiento en principio a Universal TV Digital, ¿no? Por la invitación. Así es, el día de hoy hemos iniciado esta colaboración, siendo usted la persona que la inaugura y nos da mucho gusto que podamos tener la oportunidad el día de hoy de conocerle un poco más, porque eso se trata. Usted, como les estaba ya contando a nuestros amigos, ha iniciado su trabajo en el Congreso desde que tenía 17 años. Usted deseaba trabajar en el Congreso. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué el Congreso? A ver, em, en principio yo estoy ligado a la política desde los 13 años en el Partido Aprista Peruano, Ok, a pesar que no, nunca me he inscrito en el partido, ya, pero a raíz de una necesidad de poder tener estudios de preparación para acceder a una universidad como ocurría antes, ¿no? Que uno acudía a academias, ¿no? ajá, Preuniversitarias. Se me presentó la oportunidad de poder asistir al partido aprista, pero sin darme cuenta, yo había asistido no a una escuela preuniversitaria, sino había asistido a una reunión donde habían sido convocados jóvenes para una escuela de líderes en el partido. ya. Entonces, me invitaron a hablar en público a esa edad, yo estaba en el colegio aún, y aparentemente pasé la prueba, ¿no? Ya, Y sin darme cuenta ya estaba en esta escuela de formación política, y a partir de esa edad yo ya empiezo a tener contacto con los líderes del Partido Aprista, empiezo a leer literatura ideológica del APRA, como también leía a Marx, a Hegel, a Engels. A los 15 años yo ya había ingresado a la universidad y hacía ujú. carrera política universitaria. A los 17 ya había sido secretario general del Centro Federado de la universidad que estudié, había sido ¿Qué parte... universidad? ¿Qué universidad? Yo hice mi pregrado lo hice en Garcilaso de la Vega. Ok, sí, sí. A los 17 años ya tuve la necesidad de trabajar y como mi padre había trabajado en el Senado, fui a buscar a los amigos de mi padre. Ya, Mi padre había fallecido en el año 75. ya, Entonces hablé con el oficial mayor del Senado de la época, el doctor Lizardo Ugarte del Pino, me presenté ujú, ante él ujú, y me dijo, ¿quién eres tú? Bueno, le dije, yo soy José Chevasco. ¿Y quién eres de Julio Chevasco? Bueno, él es mi papá. Me abrazó porque él me había conocido de niño. ujú, Mi padre me llevaba al Congreso, ¿no? A ayudarlo, a acompañarlo. Y me dijo, ¿qué quieres? Bueno, quiero trabajar, le digo. Entonces me dijo, vente mañana, vente pasado. Así me tuvo como 2 o 3 meses. ya, Hasta que un día le dije, bueno, doctor Ugarte, le digo, yo necesito trabajar. Yo le limpio los baños del Congreso, le dije. ujú, Y me dijo, ¿tú estás loco? Me dijo, ¿cómo vas a limpiar baños? Eres estudiante universitario, hijo de Julio, mi gran amigo. Sí, le digo, doctor, pero yo puedo limpiar los baños a los 17, pero no a los 37.
mm, Mi respuesta le causó un poco de sorpresa, ¿no? claro. Y me dijo, ¿estás seguro que quieres limpiar baños? Sí, señor. Es más, yo le traigo mi boleta de notas mensuales. Si me jalan en algún curso, usted me bota del trabajo. Mm, Y ese día empecé a trabajar en el Parlamento, hice las funciones de trabajador de servicio. Tenía a mi cargo, bueno, no a mi cargo, yo tenía que limpiar 3 oficinas de senadores y un baño en el segundo piso, ya, labor que hice por 2 años continuos. Y en ujú, paralelo yo seguía mis estudios universitarios, ¿no? Ya ya, al pasar los años, bueno, concluí mi carrera a los 21 años, gané una beca, me fui a estudiar a España, economía, porque yo soy economista, no soy abogado. así es. Y bueno, ya me nombraron oficial mayor, para hacer la historia un poco corta, Ujú, cuando yo tenía 29 años, ¿no? Y era el ya. Congreso Constituyente Democrático. Ujú, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora se entiende, digamos, la razón por la cual usted elige el Congreso, porque pudo haber elegido cualquier otra institución, pudo haber elegido una empresa, habría podido elegir cualquier cosa, pero más que el sueldo, presumo, le interesaba el lugar, porque usted lo que deseaba era colmar o completar algo que ya estaba en camino. Sí, como estuve ligado a la política desde niño, ¿no? Prácticamente, lo que me interesó del Parlamento justamente fue estar en un lugar donde yo me sentía cómodo, porque la política, y entrando quizás un poco a materia de lo que yo percibo de lo que es la política es un arte, ¿no? Mm, Entonces, desde el Partido Aprista entendí que era necesario el saber persuadir, saber convencer, ujú, entender un poco el oficio de político, ¿no? ujú, Que en realidad es un oficio, porque son actitudes y conocimientos que vienen quizás ya con uno, ¿no? mm, El poder generar sinergias, empatías, el poder entender la lógica de la política, que muchas veces no tiene lógica, ¿no? Porque los que nos siguen y tú mismo podrás decir, pero ¿por qué sucede esto? ¿Qué está sucediendo? Esto mm, es alianzas, se juntan el agua y el aceite, ¿no? mm. Y entendemos que la política tiene mucho de esas cosas. Quizás es como ver la luna, ¿no? Tú ves la Ujú, luna, pero ves la parte clara de la luna, pero no ves la parte oscura de la luna. ujú, Y en política es así. Hay ujú, cosas que vemos y cosas que no vemos. ujú, Pero eso es lo que genera el entendimiento y los acuerdos políticos para que las cosas sigan avanzando, ¿no? ujú. Pero, a ver, veamos. Estamos hablando de cuando tenía 17 años, ¿eran qué años? Eran año 80 que empecé a Los trabajar. años 80, que era un momento de 1900, terrorismo incluso, ¿no? Terrorismo, era un momento sí, difícil para el Perú. sí. Ahora, entre los hombres, la naturaleza humana del hombre, cuando tenía 17 años y pudo ver el comportamiento de los hombres, el comportamiento incluso de Ugarte del Pino, el comportamiento de esos senadores, en esa época había bicameralidad, ahora hay una sola cámara. ¿Ha cambiado la naturaleza de los hombres? ¿Es la misma la naturaleza del hombre peruano? Mira, el hombre por naturaleza eh, tiene diversas aristas para poderlo comprender, ¿no? En materia política, lo que mueve es el interés común, Ujú, sean senadores o sean diputados o sean congresistas. Lo que mueve a ellos es mantener un interés común. Hoy mismo usted y yo estamos conectados porque ujú, tenemos un interés común. ujú, El interés de yo participar y el interés suyo de entrevistar. Hemos coincidido en un interés común. sí, En la política es igual. pero hay una Podrán cambiar, diferencia, perdón, porque en el caso nuestro, sí, usted y yo estamos juntos porque yo deseo conocerle y hacerlo conocer, muy bien, ese es su interés. pero es un interés personal entre 2 personas Sí, que coinciden en el interés mutuo. Pero el correcto. Congreso es un lugar donde hay que buscar los intereses para el bien común de la sociedad. No es para Bien. ellos, es para afuera. Claro, es
el interés común de la sociedad, pero todo parte del interés natural que tienen estos hombres llamados políticos. mm, No podemos desdoblar las cosas. Eh, Soy una de las personas que cree que la política empieza con ser transparentes, ¿no? El ya, decir, está bien. y cuando se cruza el interés personal con el interés común, Mm, es que es allí donde el político trata de poder influir en el resto de las personas, pero también son humanos. O sea, mm, muchas veces queremos establecer o decir que un político es algo distinto al común de las personas cuando los políticos también transpiran, van al baño, tienen familia, tienen diversas necesidades como cualquier persona nuestra. mm, Entonces, eso hace que la clase política haga convergen en intereses comunes ujú, para poder también favorecer, ¿por qué no?, al interés de las personas que ellos representan, ¿no? ya, Muchas veces, y eso me pasa en mi actividad profesional diaria, ¿no? ujú, Por ejemplo, cuando dicen que los parlamentarios están favoreciendo a los empresarios, mm, los parlamentarios están favoreciendo a cierto grupo de personas. Entonces yo me pregunto y digo, ¿acaso los empresarios no tienen derecho a que alguien los represente? claro que sí. Entonces, ¿acaso los pequeños empresarios no tienen derecho a que alguien los represente? Ujú, Entonces, como nuestro sistema permite el voto libre, universal mm, y obligatorio, ujú, los representantes al Parlamento tienen que convenir en temas de carácter transversal, que en su ujú, gran mayoría sea de interés del sector A, pero también del sector C, D o E. Entonces, ellos tienen que definir muy bien los puntos a tratar y tienen que definir muy bien la manera en que también deben saber comunicar las cosas que están aprobando y también deben saber comunicar las cosas que no están aprobando. ujú, Una de las características de nuestro Congreso es una subrepresentación. Tenemos muy pocos legisladores. Algunos dirán, no, son 130 vagos que están en el Congreso, con una mm, aprobación pues bajísima, ¿no? Otros dirán, no, necesitamos dos cámaras para que haya mucha mayor reflexión en mm, los debates de carácter legislativo, ¿no? Entonces, la naturaleza del propio Congreso, eso es a nivel mundial, no hay parlamento amado, ¿no? No mm, todos los parlamentos, o son muy pocos los que tienen una popularidad alta en el mundo. Entonces, esto hace una cuestión mucho más compleja, sobre todo, o sobre todo ahora, donde las comunicaciones son en tiempo real, ¿no? Donde la vida se hace mucho más transparente y las personas que conforman el Parlamento y también, creo yo, las instituciones que conforman todo el Estado, ujú. eh, pierden legitimidad mucho más rápido, ¿no? Yo no lo sé, yo creo, creo, me gustaría poder entrar en claro, lo que explica es muy interesante y es lo que habla prácticamente de la naturaleza de las personas, pero no entramos en lo que viene a ser las personas llegan ahí elegidas y llegan elegidas porque han presentado un programa. Y cuando has presentado un programa es porque tú te estás comprometiendo para hacer algo y te comprometes a hacer algo porque piensas que tú tienes cualidades para poderlas desarrollar. Entonces son varias cosas las que se unen. Entonces quiere decir que hay capacidades. Pregunto yo, entre las capacidades de los años 80 a las capacidades actuales, ¿ha habido mejoramiento? ¿Seguimos iguales o no se requieren capacidades para poder llegar a desarrollar un proyecto legislativo para que poder lograr acomunar a los demás en mi proyecto, que a su vez yo lo estoy pensando como un bienestar o un beneficio para terceros, para la sociedad? A ver, ¿Eso ha mejorado o nunca ha habido o es necesario o no es necesario que haya? a ver, para empezar, sí es necesario tener capacidades. Mm, No todas las personas tienen la capacidad de poder persuadir a alguien para que vote por él, ¿no? mm, Ahora, el voto no es la gente no vota por programas generalmente. Y sobre todo en nuestro sistema político, ¿no?
yo hace poco escribí un artículo en el diario Expreso, donde tengo una columna los días sábados, en el que manifestaba que a propósito de algunos señores congresistas que pidió una donación para poder comprar un retroproyector, me parece, y él donar ese retroproyector a una población, justamente analicé el tema de las campañas electorales. Ok. Y en campañas electorales, lamentablemente, los políticos no siempre dicen la verdad y generan expectativas en la población, ¿no? Ya. Y sobre todo aquellos discursos que son de carácter populista, ¿no? Porque el populismo es siniestro, ¿no? El populismo, los discursos populistas venden ideas, venden sueños que no siempre se pueden realizar. Entonces, cuando la población vota por empatía, vota por ese sueño que el político le transmite en el discurso populista, y cuando ese señor candidato se convierte en un congresista de la República, pues no siempre, o en su gran mayoría, no pueden cumplir con ese ofrecimiento de carácter electoral. Entonces, al no cumplir con el ofrecimiento electoral, viene en principio la desilusión. Claro. ¿No? El candidato, el pueblo se desilusiona de su congresista. Pero nuestro sistema político tiene también o carece de reformas que deben estar acorde con estos tiempos. Un político de los 80, si bien mantiene ciertas cualidades personales, este político de los años 80, a la fecha, su conducta es distinta, porque no había los medios de comunicación en los 80 que sí los tenemos hoy. Así es. Entonces, hoy el político está pues más expuesto, ¿no?, a su actividad privada, ¿no? Entonces, cuando el político llega al Congreso y la vida congresal, siendo hoy más transparente, porque usted lo puede ver por el canal de televisión del Congreso, las sesiones plenarias. Totalmente. Los periodistas están dentro del Parlamento sin ningún tipo de restricciones. La ciudad misma es un set de televisión, ¿no?, con tantas cámaras que tenemos. Y cada persona se convierte potencialmente en un periodista con su teléfono celular. Por supuesto. Entonces, esta intromisión o la aplicación, mejor dicho, de las tecnologías de comunicación y de información en la vida política ha hecho que la vida del político sea mucho más transparente, pero también mucho más vulnerable. Entonces, en nuestro sistema político no tiene elementos que le permitan refrescarse, ¿no? ¿A qué me refiero con elementos que no le permitan refrescarse? Cuando gana el candidato con un discurso populista que no puede cumplir su oferta electoral, la Constitución hace que esta persona congresista esté por 5 años en el Congreso. Entonces, la gente empieza a disolucionarse, y por ejemplo hoy, que estamos a los 2 años y medio de haber iniciado este Parlamento, el Parlamento tiene de aprobación menos del 5%, 7%. Así es. Pero, por otro lado, nuestro sistema político no permite que el Congreso se renueve antes del quinto año. Entonces, las personas, como tiene un parlamentario para 5 años, y a los 2 años este Parlamento pierde popularidad, no hay manera que el ciudadano pueda evaluar el trabajo del congresista a los 2 años y medio o 3 años. Entonces, por un lado, se deslegitima la clase política en forma más rápida por los medios de comunicación. Por otro lado, la población no tiene la posibilidad de poder reevaluar el trabajo del congresista a la mitad del periodo. Entonces, las instituciones políticas comienzan a deprimirse, a decaer más. Entonces, totalmente, lo que necesitamos dentro de tantas reformas que necesitamos, por ejemplo, yo creo que el Congreso reformarse por tercios o mitades a la mitad del periodo, de tal manera que el parlamentario se sienta también que está siendo evaluado por la población, no al quinto año. Pero en el caso, por ejemplo, reciente,
nosotros Ujú. hemos tenido la oportunidad de verificar el comportamiento censurable de varios congresistas y la comisión de ética del mismo Parlamento prácticamente y sus colegas los han absuelto. O sea, esto es lo que hace que todos se hundan juntos y ese es el problema. Entonces, ¿cómo es posible que haya en un grupo tan notable de personas, porque nosotros prácticamente tenemos una composición, si no voy errada, que acá la podemos ver, donde tenemos una cantidad de grupos representados, ¿no? A ver, vamos a verlo un momentito. Aquí está. Donde tenemos a los partidos más fuertes con una cantidad notable de representantes, pero que al final todos ellos se han puesto de tal manera que si estos eran de Acción Popular, prácticamente todo el resto los ha apoyado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Es un espíritu de cuerpo? ¿Eso yo te doy porque tú después me vas a dar? Eh, Ese es el tema que prácticamente no solamente desilusiona ya de por sí el hecho, desilusiona la capacidad de espíritu de cuerpo que existe al interno. Muy buena apreciación. ¿Y por qué pasa esto? Vamos a empezar con la gráfica que nos está mostrando. Mm. El Congreso inicia sus actividades hace 2 años y medio con 9 grupos parlamentarios. Uh-huh. Hoy son 11. Ok. ¿Y por qué pasa eso? Porque los grupos parlamentarios empiezan a desintegrarse. Uh-huh. Por ejemplo, Perú Libre se convierte en... De Perú Libre han nacido 2 grupos parlamentarios más. Yeah. Y la primera desilusión de la población es, oiga, pero yo voté para que usted esté en Perú Libre. ¿Y qué hace usted ahora como congresista saliéndose de Perú Libre para formar otro grupo? Uh-huh. Vemos en grupos parlamentarios como el de Renovación Popular. Empezaron Uh-huh. con 13 integrantes, ahora Yeah. son 9 integrantes. Uh-huh. Empezamos, luego viene el grupo parlamentario de Avanza País, que empezaron con, me parece, 10 u 11 integrantes, ahora son 9 integrantes. Yeah. Entonces, eso se llama transfugismo. Sí. Entonces, la gente vota por alguien y al final ese alguien se cambia de grupo parlamentario dentro del Congreso. Primera gran desilusión. Yes. ¿Y Yeah. esto por qué? Porque el Tribunal Constitucional de hace años, creo que fue en el 2006, permitió que los congresistas puedan renunciar a su bancada por actos de conciencia. Es decir, yo no me siento bien en este grupo porque va contra Yeah. mi conciencia y renuncio. Ay, por Dios. Lo que hizo el tribunal fue hacer Sí. que el Congreso se fragmente en varios Mm. grupos, lo que Mm. hace también que la población diga, mira, yo elegí el mapa electoral del resultado electoral de ese año, no es lo mismo a lo que pasa en el Congreso, se ha cambiado. Claro. En segundo lugar, yendo ya directamente a la reflexión que hizo sobre la Comisión de Ética y en cuanto Uh-huh. a acuerdos respecto a algunos congresistas. Uh-huh. Los parlamentarios dicen, a ver, voy a blindar a mis colegas porque, en primer lugar, no me van a poder cambiar porque faltan para las nuevas elecciones 3 años. No es que no hay renovación del Congreso, entonces me quedo hasta el año 2026. Chévere. ¿Tampoco hay expulsión? Pueden ser, sí, destituidos los congresistas, pero es Ya. parte de otro procedimiento. Ok. Estamos evaluando la conducta ética del congresista. Ok. A pesar de que se ha demostrado que algunos congresistas podrían haber recibido dinero de sus trabajadores, la Comisión de Ética decide la sanción de una llamada de atención
y un descuento de hasta de 30 días en sus remuneraciones. Es prácticamente es un blindaje, ¿no? Porque lógico hubiera sido que sean sancionados con una suspensión en sus actividades por 120 días de legislatura, que equivale más o menos a 6 meses de trabajo. Entonces, por otro lado, ya no hay adelanto de elecciones, porque el Congreso también aprobó que ya no va a haber adelanto de elecciones. Entonces, como tengo una seguridad como congresista por 5 años. Hago lo que quiero. Exacto. Y como estoy tan bajo en las encuestas y ya no puedo bajar más, nace ese mal espíritu del cuerpo. Por eso que yo soy de las personas que están proponiendo reformas en el Parlamento. Por ejemplo, si el parlamentario, por razones éticas, es sancionado, como hasta hace poco hemos tenido, hubo un congresista que le pegó a otro, ¿no? Congresista Pasión Dávila le metió un puñete. Sí, lo vimos. Al congresista Burgos. Entonces el Congreso dijo, lo vamos a sancionar al congresista Pegalón y le vamos a dar 120 días de sanción de legislatura. Ok. Pero durante esos 120 días, nadie reemplaza al congresista Pegalón. Ok. Entonces yo propongo que cuando hay sanciones de este tipo, el accesitario reemplace al congresista. Claro. Esto tampoco sucede en la actualidad. Y debería ganar también su dinero, ¿no? Claro, o sea, sale el congresista sancionado por causa ética por 120 días y entra su reemplazo. Claro. Entonces, este tipo de reformas harían quizás que el congresista se porte mejor, porque diría, ahora tengo que portarme bien, porque si no viene mi reemplazo. Y mi dinero se va. Y si mi reemplazo hace un buen trabajo, hace un buen trabajo, al final voy a quedar mal yo, entonces mejor ya no le pego pues al congresista, me aguanto un poquito. Entonces, lo que necesita el Congreso son ese tipo de reformas. El Congreso mantiene estructuras jurídicas y de funcionamiento reglamentario, sin temor a equivocarme, aún con estructuras jurídicas del siglo XIX, también del siglo XX, porque el Congreso no se ha reformado en la parte operativa de su trabajo, ¿no? Pasa lo mismo con el congresista que pide licencias, ¿no? Licencias prolongadas. Hemos tenido también un último caso. Entonces, mientras está la licencia prolongada por razones personales. Y estaba en Estados Unidos y votaba desde lejos y participaba y todo lo demás. El reglamento debe establecer que aquellas congresistas que piden licencias personales prolongadas, está bien, vete con tu licencia. Vete, pues. Pero entra el accesitario, ¿no? Claro. Entonces, creo que tiene que haber ese tipo de modificaciones para mejorar el funcionamiento del Congreso. Por ejemplo, otro tema que quizás tus televidentes oyentes no lo tengan en cuenta. La Comisión de Ética recién aparece en la estructura del sistema parlamentario del Perú en el año 2002. Y cada investigación que hace la Comisión de Éticas lleva por lo menos en promedio 6 meses. ¿Por qué? Porque la Comisión de Ética confunde, ¿no? Con un proceso judicial, con un proceso ético. Claro. Entonces la población dice, tanto tiempo van a demorar para poder sancionar éticamente un congresista, 6 meses, y la población lo interpreta como si la Comisión de Ética fuese una lavadora, porque extiende tanto el tiempo que al final la gente se olvida y la sanción se diluye. Yo les cuento algo. Durante la época bicameral, inclusive en época unicameral en los años 90, no existía comisión de ética. Cuando un parlamentario se portaba mal, la mesa directiva evaluaba el comportamiento de la conducta de ese congresista y en un plazo máximo de 72 horas, la mesa proponía una sanción ética al congresista indisciplinado. Era mucho más rápido. Claro. Hoy no. Entonces, mire, ese tipo de reformas, entre otras, ¿no? Creo que el Congreso debe
tenerlas en cuenta para poder mejorar su funcionamiento y por ende mejorar también su imagen, ¿no? Y el caso de Betsy Chávez, por ejemplo, yo he seguido parte del, ¿qué podríamos decir? ¿El interrogatorio? No, porque no era interrogatorio, pero su presencia en la comisión de ética era de una profunda maleducación, de un profundo desprecio a la institución. Y sin embargo, tanto es así que en un momento ella se levanta, se va y deja a todos sentados, y es su abogado el que luego tiene que continuar a llevar adelante eh, el espacio, digamos, en el cual se reunían. O sea que vemos que hay casos de malcriadez, pero que ya prácticamente se ha roto las formas incluso en ámbito congresual. Sí, hay una especie de desdén, de desprecio, ¿no? Exactamente. Y se El propio transmite, ¿ah? parlamentario desprecia a su investidura. Sí, sí. O sea, el propio congresista muchas veces critica la institución a la que pertenece, ¿no? Pero lo más triste es que no propone cambios. Mm, Entonces, muchos políticos, muchos congresistas, eh, bajo la tesis constitucional de que no estoy sujeto a mandato imperativo, nadie me puede decir lo que yo puedo y tengo que hacer, claro. actúa con este desprecio, este desdén, ¿no? Mm. Generando también una propia imagen para él mismo. O sea, Para su barra también, ¿no? Para su sí, barra, claro, porque o yo sea, creo que la Betsy Chávez, actuando de esa manera, seguramente lo que hacía era dar una gran satisfacción a un pueblo rebelde, a un pueblo que obviamente quiere destruir el Estado, porque ahora tenemos como congresistas en la época del 81, yo veo, que había el deseo de destruir el Estado, pero estaban afuera. Ahora, quienes quieren destruir el Estado están adentro. O sea, es increíble lo que ha pasado en un periodo de tiempo donde parecía que los valores y los objetivos peruanos eran más claros. Parece más bien que todo se hubiera tergiversado y que una parte del Perú se ha adormecido y ha pensado que todo era maravilloso, cuando en realidad de maravilloso no hay nada y hay que estar sumamente alerta. ¿O me equivoco? claro, lo que aplica Betsy bajo el principio marxista es la agudización de las contradicciones, ¿no? O sea, ella va Mm, al Congreso, ingresa y agudiza las contradicciones dentro del Congreso para generar este mensaje que acabas de manifestar a sus votantes, ¿no? A ese sector mm, del Perú profundo que quiere, que no cree en el Estado, ¿no? O al menos no claro. cree en cómo funciona el sistema democrático, ¿no? Mm, Entonces, por eso, la población tiene que entender, y aquí viene también otro tipo de reforma que yo propongo, ¿no? mm, Creo que el voto debe ser libre. ¿Por qué? Porque no, para la población del Perú, nuestros 33 y pico de millones, no, su agenda no es necesariamente la política. mm, Entonces vota para no pagar una multa, y son los que menos saben de política que ponen presidentes. oh, O sea, la clase, los ciudadanos que estamos interesados en la política y que sabemos más o menos cómo funciona esto, somos proclives a no asumir un mensaje violentista, por ejemplo. ujú, Entonces, como la gran mayoría de la población aún tiene altos niveles de pobreza, el discurso fácil, ¿no? El discurso del odio, el discurso del resentimiento, es el que ujú, cae. Y es esa gran mayoría de peruanos quienes eligen a nuestros representantes. Por ujú, otro lado, la Constitución no establece ningún tipo de requisito para ser representante al Congreso. mm, Ni siquiera te exige saber leer ni escribir. ujú. Y eso yo lo acepto para cuando se inicia la República, ¿no? Claro, 1822, primer Congreso Constituyente. todavía. Pero hoy, en el siglo XXI, ¿cómo es posible que, no, que los que postulan al Congreso no tengan ciertos requisitos para el cargo? Ujú.
porque en el Congreso se aprueban leyes muy importantes. Y muchas veces el parlamentario que ingresa sin un conocimiento se deja influenciar por los asesores Mm, o se deja influenciar por otro tipo de agentes porque él no tiene la capacidad formativa para poder dilucidar y decidir las cosas. No digo que suceda en todos los casos en el Congreso, pero el riesgo se claro, reduciría si es que la Constitución establecería requisitos para poder llegar al Parlamento, ¿no? Yo creo que la carrera del político debe ser eso, una carrera. Una eso. persona que quiere llegar al Congreso, muy bien, ¿quieres llegar al Congreso? Correcto, pero antes eres regidor, antes eres concejal, antes eres alcalde, quizás presidente regional, y luego entras al Congreso. Has trabajado en la cosa pública. Claro, Ujú, porque si claro. no hay experiencia, tenemos varios casos de políticos que no han hecho carrera política y cuando llegan a tener el poder, lo Pierden la mal cabeza. administran Mm. y se generan cosas como la corrupción, etcétera, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la anterior presidenta del Congreso, que colaboró con Sagasti en el cambio de la normativa para el ingreso de los secretarios que trabajasen con el presidente, por ejemplo. Ella modificó las normas junto con Sagasti, bajó el estándar de ingreso y por eso es que pudo ingresar Pacheco. Claro. Entonces, vamos a ver que hasta incluso en eso, ¿cuánto se puede blindar una norma porque ahí viene un poco el sentimiento y viene esa malentendida democracia, incluso esa malentendida teología de la liberación, ¿no? Porque Ujú. hasta en la iglesia ha llegado. O sea, vamos a ver que es toda una particularidad en que todo se le debe a un grupo de personas y por lo tanto puede infectar toda la sociedad en su conjunto. Por eso, Además, porque todo eso significa un costo y acá viene una pregunta que nos hacen, ¿no? A ver, yo la publico y dice, vamos a ah, ver, eco, veamos. ¿Apareció? Sí, debería haber ya aparecido, ya aparecer. Veamos. apareció, pero desapareció. Desapareció, ¿no? A ver, vamos Ahora a ver. va a aparecer. Ya. Acá está. A ver. ¿Cuánto le eh, cuesta al Perú a nivel total, con asesores, técnicos, secretarios, etcétera, etcétera? ¿Cuánto es el gasto total que tiene que asumir el Estado por cada congresista? a ver. Globalmente, el presupuesto del Congreso asciende a la suma de 980 millones. Mm, Voy a repetir ya. ya, de verdad que 900 sí. millones para digerirlo, ¿no? Para digerirlo. Claro, exactamente. Eh, Ahora, estos 980 millones representan el 0,6% del presupuesto nacional. Mm, O sea, en términos porcentuales es muy bajito. mm, claro, En porque términos nominales mm, son 980 millones. ¿Y por qué cuesta tanto un Congreso? mm. En principio, el Congreso vale mucha plata porque tiene muchos empleados. Ah, ok. Tiene 3.200 empleados, Ujú, sin contar pensionistas y sin ujú, contar a los señores congresistas que son 130. ujú, Estos 3.200 empleados, hay gente dirá, pero ¿por qué tanta gente? claro. Tiene más empleados que el Banco de Crédito a nivel nacional. Ujú, Bien, esto nace por la fragmentación del Congreso. Y ok. muchos dirán, ¿qué tiene que ver la fragmentación del Congreso con su número de empleados? Mm. Eh, yo les doy mi interpretación. A ver. Eh, Generalmente en las campañas electorales dicen, ¿no? Tenemos que tener un congreso que haga equilibrio de poder con el poder ejecutivo. ¿Qué es un equilibrio de poder para mucha gente? Para mí no. Ujú, Que el gobierno no tiene que tener mayoría parlamentaria. ujú, Debe tener un congreso opositor. ok. Bien,
tener un Congreso opositor significa que el gobierno no tiene mayoría. Ujú. Al ser un Congreso opositor, significa que van a haber varios grupos parlamentarios, como tú nos has mostrado ahora hace un ratito. Ujú. Entonces, el presidente del Congreso, como no tiene mayoría en el Parlamento, su estabilidad depende de esos 11 grupos parlamentarios. Ok. ¿Ok? Entonces, como cada grupo le dice, oye, si no me contratas estos empleados, te censuro. ¿Cuánto Ah, necesitas? Si no me apruebas la comisión investigadora para mi grupo parlamentario, te censuro. No me apruebas mm, esto. Entonces al hombre, al presidente, a la presidenta, quien sea, lo tienen temblando todo el año y sujeto a las mm. acciones políticas. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría ese presidente. Su estabilidad depende de los grupos parlamentarios. ¡Ay, qué grave! Y ¡Qué que grave! claro, y la gente no se da cuenta cuando dice, no, no hay que darle mayoría. Oiga, lo que usted está haciendo es fragmentar un parlamento generando un clima de total inestabilidad. Y eso se refleja en el gasto que tiene el Congreso. De acuerdo al reglamento, por ejemplo, deberían existir 24 comisiones ordinarias. Ujú. Pero a pesar de eso, el Congreso puede nombrar comisiones investigadoras y comisiones especiales. Bien, hoy el Congreso tiene entre todo más de 54 comisiones. Cerquita. Cada comisión tiene su equipo de asesores y técnicos. Cada comisión necesita computadoras y esas cosas. Entonces, ¿dónde está la madre de la criatura? En la Claro, actividad de grupos. claro. En todos ellos. Exacto, Y porque si al momento de además estar, agregamos que luego diga, les dan aumentos, y son a los aumentos empleados, y yo- ¿a qué los se empleados, deben? mira, los empleados del Congreso tienen un buen sindicato porque les consigue bonos. Yo no estoy en contra de que el trabajador del Congreso gane bien, pero estos bonos se realizan porque tampoco hay en el Congreso una reducción del personal que debe existir. Por ejemplo, cuando yo era oficial mayor en los 90, el Congreso funcionaba con 850 empleados. Ujú. Hoy tiene 3.200. Dios santo. El presupuesto del Congreso en los años 90 en promedio llegaban con las justas a 100 millones. Hoy Ujú. tienen 9 meses más. Y esto Mm. dirán, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Bueno, en los 90 el gobierno y el presidente del Congreso tenían mayoría. Ujú. Entonces ellos se regían por su mayoría y no aceptaban ese tipo de pedidos de concesión de la minoría. Claro. No, Entonces, no era importante. claro, entonces la gente, el político, usa ese discurso populista, ¿no? Debe haber Mm. equilibrio de poderes y debe existir diversos grupos parlamentarios y que el presidente no tenga, del Congreso, no tenga mayoría porque se convierte en una dictadura. Ujú. Oiga, pero si la población le da mayoría al presidente del Congreso, lo que hace la mayoría es simplemente votar conforme la población eligió. Claro. Por eso que antes me decía un presidente del Congreso, me decía, no, Pepe me decía, ¿el perro mueve a la cola o la cola mueve al perro? Mm. Si nosotros somos mayoría, nosotros somos el perro, no somos la cola. Ujú. No es, lo lógico no es que la cola mueva al perro, o sea, la minoría no puede Claro. gobernar a una mayoría. Pero no es que gobierna, chantajea. Sí, y es que te digo, y sale, no, no, son unos Claro, dictadores por van a esto, por todas esto, las. por esto, por esto. Claro, Ya, ese es el discurso populista, pues. claro, El claro. discurso facilito, pues. Entonces, Mm. quienes no conocen cómo funcionan los congresos o las democracias, etcétera, sí, tienes razón, son unos malos, ¿por qué Claro. no le hacen caso al enanito, al pequeñito, a los... Mm. Y esos son los que eligen gobernantes, pues. Claro. Por eso yo creo que el voto debe ser libre. Mm. Que las personas que no saben o no quieren votar, que no voten. Claro.
No hay que estar obligado a votar. Sí, Pepe, pero van a votar poquitos. Pues mejor. Bueno, votarán pocos, pero votarán bien. Claro. Yo Al para qué menos. grandes volúmenes de votación cuando son votos que no son bien pensados, evaluados, etcétera, ¿no? Y eso creo yo parte de lo que habría que hacer en el Parlamento, ¿no? Pero también hemos visto que esa misma actitud se replica incluso por televisión, cuando, por ejemplo, se tenía que resolver ciertas cosas un jueves y un viernes, ¿no? Y se prefiere dilatar y un congresista se siente mal, hay que llevarlo al hospital, el otro se pone a llorar, hace una plegaria, por favor, no me pueden castigar así, mis hijas, ¿qué van a decir? Y cosas por el estilo. Y luego, bien, suspendemos la sesión, hay que suspenderla y recomenzamos el lunes. ¿Por qué? Para poder negociar el fin de semana. A Sí, los ojos de todos, a los ojos de todos. ¿Cómo es eso? pasa, son parte ese es parte del juego político. Yo lo justifico, ¿no? Claro, claro. Bueno, se puede, ya pues ya a este nivel de juegos, ya pues ese es prácticamente el mínimo, ¿no? O sea que hay que. Ahora, por ejemplo, con el transfugismo, acá ya se ha sancionado, ¿no? Antes acá también había transfugismo, ahora prácticamente el que sale se vuelve independiente, está solo. En el Parlamento, hasta antes de esa sentencia del Tribunal Constitucional, que hace poco hice alusión, era imposible generar transfugismo en el Congreso. Claro. Imposible. Mm. Inclusive yo he propuesto, hace unos 30 días, 20 días, en la Comisión de Constitución y Reglamento organizó el primer foro de ex oficiales mayores. Ujú. Y en este foro, cada oficial mayor o los que fuimos oficiales mayores, propusimos algún tipo de reformas. Ya, A mí me tocó exponer sobre transfugismo. perfecto. Y yo fui muy claro en mi propuesta. Ujú. Si vas a salirte del grupo parlamentario, te vas a tu casa. Se acabó. Claro, Ni siquiera claro. vas a Sería formar mejor. ser independiente. Y no es que yo sea loco, pero esto ya existe en otros países. Quien se quiere salir del Ya. grupo, ¿por qué? Sí, sí. Y Porque sale. la gente vota por algo, para que esa persona esté en un grupo, no para que se cambie a cada rato. Claro, claro, Si te vas a salir claro, del grupo, te vas a tu claro, casa y entra el siguiente. claro. Yo creo que hay que tomar ese Ujú. tipo de drásticas, ¿no? Para poder. Actitudes, claro, claro. No, además porque así se crea también una conciencia cívica en correspondencia en lo que viene a ser la linealidad de tomar decisiones, ¿no? Porque uno tiene que ser consecuente en la vida, tanto en esto como en cualquier otro acto de la vida, pero si todo se vuelve tan aleatorio, tan poco concreto, entonces a ese punto todo da lo mismo, entonces todo se vuelve muy relativo y no hay ninguna certeza. Nos queda la última parte y a mí me gustaría tocar aquí este punto que lo considero muy importante, ¿no? Que es la renuncia. La Ujú. renuncia a ser oficial mayor del Congreso, que es un altísimo cargo, por el cual José Cervaso, que Cervaso es un apellido italiano, ¿de qué origen? Creo que mi bisabuelo era el italiano. Este, no me acuerdo ahorita de dónde, pero sí, mi bisabuelo se casó con una chinchana. Ujú. Entonces, de ahí viene, pues, y ellos acantonan en Ica, ¿no? En la Tinguiña. Ya. Ah, Mi bien. origen peruano es de aquí, pero mi bisabuelo era italiano. Y Chervasco. sí, así es. Muy bien. Entonces, José Chervasco, ¿por qué renuncia a un cargo en el cual desde los 17 años, me imagino, respirando política, ambicionando política, conociendo política, se encuentra en una situación de tenerlo que dejar? ¿Por qué? Mira, se generó una crisis administrativa. Entonces, yo, en la verdad, había asumido el compromiso de regresar a ser oficial mayor por un asunto estrictamente político que se cumplió al finalizar el año. Entonces yo dije, me quedo hasta diciembre, de ahí me voy.
Tuve que quedarme por circunstancias un poquito más. Y cuando se genera esta crisis administrativa, que en realidad yo no tuve ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Yo dije, presidente, ¿sabe qué? Presento mi renuncia. ¿Está seguro? Me dijo, sí, presidente. Le digo, ya, mire, yo ya tengo, bueno, el domingo pasado he cumplido 60 años, ¿no? Ujú. Y ya le digo, ya creo que cumplí, renuncio, o hago el deslinde respectivo, porque mi responsabilidad, si se quiere, es política, no administrativa, y me voy. Ya, Y el presidente me dijo, ¿estás seguro? Sí, le digo, presidente, estoy seguro. Bueno, Pepe, si es tu decisión, pues anda, ¿no? Y me fui, así, así por así. tranquilo. Ya, Tranquilo, sí, sí, sí. Yo, pues en el Parlamento he estado muchísimos años y creo también que hay que dar paso a la gente joven. Una de sí, mis sí. preocupaciones justamente era esa, ¿no? Yo quería crear una escuela de formación Ujú, en materia administrativa y parlamentaria, ¿no? Porque creo que las personas que tenemos el privilegio como ciudadanos de trabajar en un lugar tan importante como es el Congreso, para mí ese es un privilegio y que yo agradezco muchísimo a las personas que me dieron la oportunidad, ¿no? De poder trabajar en el Parlamento. Y parte de lo que yo soy fue el hecho de haber asumido un cargo de tanta responsabilidad teniendo 29 años, ¿no? ujú. A 29 años, cuando fui por primera vez oficial mayor, el cargo lo tuve más, casi 10 años, Cáspita, muy casi bien, felicitaciones. continué con labor continua. Y justamente el éxito estaba en parte del éxito, creo yo, si he tenido algún tipo de éxito, ha sido Ujú. la juventud. Y ¿Ha creo que sido qué? ¿Ha la sido qué? juventud, la La juventud. juventud, la juventud. Y Ok, yo creo que a los jóvenes hay que darles grandes paso, oportunidades, por porque el joven supuesto. primero tiene la actitud, segundo Mm, tiene salud, que es muy importante para ese mm, tipo de... Tercero tiene energía, mm, entonces le pone alma, corazón y vida, como reza nuestro querido Valls, para ejercer ese tipo de cargos, ¿no? Entonces ya a mi edad, yo ya me considero una persona ya bastante recorrida en lo que es el ujú. ámbito político parlamentario, y lo que sí me gusta es transmitir mis conocimientos, ¿no? Ya, Yo creo que la población que me permitió y los congresistas que me permitieron y el Estado que me permitió formarme, yo trabajando en el Congreso he podido alimentarme, vestirme, estudiar, mm, he podido todo, y creo que la forma de retribuirle al país es transmitiendo mm, mis conocimientos, ¿no? Porque al mm. final uno va a estar más tiempo muerto que vivo, ¿no? Ah, La vida totalmente. es muy corta, ¿no? Mm, Entonces, como vamos a estar más tiempo muertos que vivos, mientras tengamos vida, creo que hay que trasladar lo que conocemos. Yo quisiera mm, que mi 100 sea el uno de un jovencito, ¿no? mm. Trasladar toda mi experiencia, mi 100% de experiencia a los jóvenes que quieren formarse en política, ¿no? ¿Y no es posible hacer una escuela de política donde pueda incluso darse, porque podría ser una especie de garantía para un ciudadano, poder elegir a un joven que ha hecho una escuela de política y que pueda saber cuál es el comportamiento, porque muchos, como acá nos están haciendo presente, ¿no? Dice, la realidad de los diputados, no, pero acá hay una que me parece muy interesante. No cree que la pregunta sería, ¿no cree que se ha convertido en un negocio, ¿no? El ocupar un escaño en el Congreso o en algún puesto del gobierno, porque lamentablemente no teniendo una formación, llamémosla, de lo que viene a ser la responsabilidad del cargo, sino la oportunidad del cargo. Entonces, esta pregunta es pertinente en el sentido, dice, ¿no cree que se ha convertido en un negocio el ocupar un escaño en el Congreso o en algún puesto de gobierno? Sí, la pregunta es seguramente sí, pero veamos, cómo se puede contrarrestar? Una escuela de política. Sí, mira, ¿Qué piensa? mira. eh, yo logré que en un año atrás el Congreso apruebe la creación de un centro de estudios parlamentarios, Ok, muy bien. justamente para formar no solamente al que quiere ser congresista, sino Ujú. formar también al que quiere ser empleado del Congreso. Porque Exactamente.
no hay concursos públicos para ingresar al Congreso. Y Ujú, lamentablemente el presidente que entró luego de ello, el señor Salaverry, dejó sin efecto la mm, creación de la escuela, ¿no? Ahora, los mm, partidos políticos también son parte de eso, de esa escuela que debería existir. Hoy la legislación le da un presupuesto a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso para capacitación en sus partidos. Porque ujú, la escuela, las verdaderas escuelas de gobierno o de política están en los partidos. Mira, yo tenía 13 años cuando me enseñaron oratoria, me enseñaron cómo dirigir al público, mm. me enseñaron las técnicas de persuasión, todo lo que significa en poder hacer política. Pero lo más importante es que las escuelas de formación deben incidir mucho en lo que es la ética, Exactamente, en el buen comportamiento, ¿no? un comportamiento ético Mm, en la transparencia. mm, Yo creo que la transparencia es la mejor arma anticorrupción. mm, 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 Cuando fui oficial mayor en los años 90, el Congreso peruano fue el primero que puso el Internet en el Perú. Nosotros mm. creamos, yo creé lo que se llamaba, lo que funciona hasta ahora, el Parlamento Virtual Peruano, que era Ya, una excelente, plataforma ¿ah? Excelente. en la que el ciudadano se comunicaba con el político. Sí, Y sí, ese sí. Parlamento Virtual Peruano, con la modernización que hicimos en el Congreso en los 90, con fibra óptica y todo lo demás, Mm, ganó premios a nivel latinoamericano por supuesto, por la y los, transparencia. y los parlamentos que querían modernizarse y pedían préstamos al Banco Mundial, a la CAF, a lo que sea, Ujú, las instituciones internacionales les obligaban a formarse en el Parlamento del Perú. ujú, Y nosotros aplicamos en esa época un organigrama matricial, una matriz. Yo no apliqué el organigrama que se conoce generalmente, ¿no? Un cuadradito arriba, otro abajo y otro más abajo. Son organigramas de carácter vertical, donde hay un solo jefe y todos obedecen. En ya. nuestro caso aplicamos una matriz. Yo descentralicé toma de decisiones, me deshice de poder, porque creo que el poder básicamente hay que saber administrarlo. Y Ah, cuando tú sí. entras poder, pierdes poder, porque centralizas tantas cosas que no puedes resolver todo, pues. Y sobre todo aprender a la actitud a tener cuando se deja el poder, Claro, porque esa es la parte más difícil. mira, y tomando en cuenta lo que dije hace un rato, más tiempo estamos sin poder que con poder. Exactamente, exactamente. Entonces, hay dos tipos de poderes. El poder formal que te da una resolución, que te nombran ministro, Ujú, el poder formal. Pero el poder real no está ahí. El poder real está en el hecho de poder ayudar a personas teniendo el poder formal. De tal manera que mm. cuando ya no tienes el poder formal, te queda lo que es muy importante en la La vida de todos, gratificación, los amigos. claro, la gratificación también, ¿no? Exacto. Mm, Entonces, el político debe formarse en eso, a saber administrar poder, que el poder no te maree. Porque mm, hay personas que asumen un cargo rapidito y como mm. es como cuando vas a Huancayo, ¿no? Te das oroche, Soroche. peleas con la altura. Bueno, Ahora, en este caso es muy pertinente estos tres comentarios que voy a poner que dicen en el Parlamento sueco ganan menos que un profesor, no tienen auto ni asesores. Seguramente es una manera como otra para poderte despegar de lo que viene a ser digamos, el cascarón del poder, ¿no? Y luego continúan diciendo, a ver, veamos, la realidad de los diputados en Suecia dista mucho de lo que ocurre en otros países, sobre todo en Latinoamérica, ya que, ¿no? A ver, veamos, porque acá está, ya que en ese país, ¿no? La premisa es que un política no debe tener privilegios por sobre un ciudadano cualquiera. O sea que esa es la lógica. En el caso de nosotros, significa un estatus. Todavía estamos con una visión, digamos, muy española de lo que es el cargo.
Y eso, lamentablemente, pues ya lo hemos visto. Mientras eran los españoles, era un conto, una cosa, pero ahora que no lo son, no están los españoles, obviamente somos nosotros y hay siempre una gran confusión, ¿no? Bueno, en sociedades como las suecas, ¿no? Donde todo el mundo paga impuestos. Ujú, Los servicios públicos los tiene todos, o sea, la escuela pública funciona muy bien, ¿no? En países ujú. como lamentablemente eso no pasa. Pero yo quiero contarles una anécdota que tiene que ver con esto. Yo era estudiante de la universidad y salía del Congreso a la 1 de la tarde para tomar mi micro en la avenida Bancay, irme a la universidad y luego yo regresaba al Congreso a trabajar a las 7 de la noche hasta la madrugada. En una oportunidad subo un micro y veo a un señor con una revista que le daba justo en la cara, así. Ya, Y veo la foto de la revista y era el Congreso, y era la foto del diputado Cornejo Chávez. ya. Es cuando el señor baja la revista, era Cornejo Chávez. Ah, ya. O sea, Cornejo Chávez estaba en el microbús que yo me iba a trabajar. Él Claro. era diputado Mm, y usaba el servicio público. ya, está correcto. Luego había otro señor, un senador, que era Julbe Siriaco, de las filas del Partido Aprista. Era un moreno alto, largo, él medía pues como 1,80 m, 90. Ujú, Y siempre andaba con una maletita de cuero. ujú, Y todo el mundo decía, ¿qué guardará en esa maletita? Porque va y viene y no se desprende de... ujú, Y un día descubro en la Plaza Bolívar que el senador Julio Siriaco saca de su maletita un par de zapatos. mm, ¿Qué pasa? Que este señor no usaba ni taxi ni microbús. Caminaba desde el Congreso hasta su casa y lo que hacía era cambiarse de zapatos para caminar y ponerse otros zapatos para entrar al Congreso. mm. Fíjense lo Ah, otra. distinto es ahora, ¿no? Mm, Y ese ejemplo sueco es muy bueno, mm, porque en realidad son personas que ven al el diputado o senador como una especie de servicio a la nación, servicio, ujú, ¿no? No a la inversa, ¿no? Pero ujú. faltan muchos años de evolución. Bien, para terminar, que a mí todavía no me ha resultado muy claro, la renuncia coincide con un problema, A ver, pero porque por todos los lados que yo he revisado, al menos la prensa, lo que sale es que, y yo estuve en Lima precisamente en ese momento, que después ahora lo entendí, pero se me había pasado que el, el oficial mayor había renunciado, eh, por el tema de las alfombras, y luego cuando yo comencé a ver lo que significaba colocar una alfombra en el Congreso, en un piso tan viejo, donde abajo habían cables, donde habían tanto trabajo realmente que incluso podía generar un incendio, obviamente colocar una alfombra era un trabajo de mucho cuidado. Entonces, lo que no entiendo es por qué creó, si fue un procedimiento casi natural, decir, bueno, ¿sabes qué? Ya llegó en mi tiempo, me tengo que ir, yo renuncio, ok, renuncio, sí, sí, ok. ¿Por qué se hizo tanto alboroto alrededor de esta renuncia? a ver, ¿por qué? Vamos a explicarlo de esta manera. Se criticaba mucho el gasto del Congreso. Sí, Alfombras que nunca se pusieron, además, ¿no? Pero había sí, que hacer. Se criticó el tema de un buffet, se criticó que los parlamentarios tengan aire acondicionado, se criticó que los congresistas tengan un teléfono celular, eh, propiedad del Congreso, porque no es propiedad de ellos. Termina su gestión y devuelven el teléfono. ya, ¿Por qué sucede eso? Sucedió eso. Yo estimo que hubo una campaña contra el Congreso de la República, ¿no? Lo que se buscaba en ese momento, en la coyuntura, era la renuncia, el adelanto de elecciones. claro, afectar, Claro, dañar. entonces la manera de presionar ese adelanto de elecciones Mm, era, pues, haciendo una campaña contra los gastos del Congreso, ¿no? ya, Pero los parlamentarios ganan mucho. Entonces yo me puse a pensar,
como la población no tiene aire acondicionado, que Mm, saquen los aire acondicionados del claro, Congreso. claro. Como Suda, la población no puede comer un buffet, fuera los buffets. claro, no comas tanto. No puede ganar lo que gana un congresista, bajen el sueldo. Bájate el sueldo, claro. Claro, de esa manera, quienes postulan Parificaba. al Congreso no van a ser los más exitosos. Porque Mm, si yo al exitoso, al académico, al que estudia y gana bien, en la actividad privada gana 30.000 soles, 40.000 soles, qué sé yo. En la actividad privada le dan un carro, le dan ciertos beneficios, le dan un seguro médico. Entonces va a decir, a ver, voy a postular al Congreso. Oye, ¿por qué me dan el Congreso? A sueldo de 5.000 soles. No. No me dan el teléfono, no. No me dan nada. Entonces, ¿quiénes son me- los que postular al me- Congreso? mejor. No. Mm, Entonces, ¿quiénes postularán al Congreso? mm, Hoy tenemos, por ejemplo, congresistas, y con todo mi respeto, pero que ganan 22.000 soles, mm, parece un buen sueldo, mm. pero cuando eran profesores ganaban 1.300 soles Y no les alcanza ahora, ¿no? y ahora no les alcanza. Entonces, también queremos nosotros Mm, que postulen gente exitosa, yo creo, ¿no? debería. Darle ciertas facilidades y beneficios también, porque también Ujú, dar su nivel de vida. Lamentablemente en el Perú uno tiene que costear su salud, uno tiene que costear mm, la educación si quiere buena educación. Como mm, la salud pública no es buena, tengo que costear el pago de una clínica, cosa que no pasa en otros países. En otros ujú, países, aquí solo el 30% de la población paga impuestos, mm. el 70% no paga impuestos. Y ese 70% le exige al Estado tener todo bien. Oiga, pero tú Claro. no pagas impuestos. Mm. ¿Cómo vamos a financiar la salud pública, la educación, el transporte, etcétera, si solamente 3 personas de cada 10 pagan impuestos? Pero por algún lado tiene que partir el ordenamiento mental para que a su vez ese candidato luego transfiera al público, que va a ser un programa de gobierno, o va a ser por simpatía, o simplemente les va a dar una charla, al menos entender cómo es la repartición de las responsabilidades por medio del pago de impuestos. Y acá viene una pregunta oportuna. ¿Va a postular al Congreso quizás algún puesto del Yo sí, Estado? esta vez quiero postular. Ah, bien. Perfecto, ya tenemos la respuesta. Pero aún no me viene claro por qué cosa han hecho tanto laberinto alrededor, como poniendo en duda o responsabilizando. O sea, primero que me pareció absurdo, porque en realidad quien razona un poquito no es la alfombra, no es el tema, pero un cargo tan importante como oficial mayor del Congreso, que sin duda tiene que ver con el tema administrativo, pero sobre todo ve toda la gestión del trabajo de los congresistas, eh, renuncie, tenga que dar explicaciones y prácticamente se queda la cosa como media que hace bien en volver a postular, porque es necesario aclarar eso, es necesario hasta con el comportamiento cotidiano, ¿no? Decir, no, no tengo nada que ocultar, acá estoy, ¿no? Y vamos para adelante. Porque No, me parece raro toda esa historia romancesca alrededor de algo y todavía inconcluida, ¿no? no, te digo, este, la responsabilidad administrativa quedó deslindada porque existió una resolución firmada Ujú, por el presidente del Congreso en octubre del año pasado, ujú, que era una resolución que también fue firmada en anteriores presidencias, ujú. donde todo el manejo administrativo, todo, alfombras, buffet, teléfonos, todo, esa parte administrativa, estaba en manos del director general de administración. Okey, más Delegación claro. al presidente, al director general de administración. Y el oficial mayor solo se encargaba de la parte política, digamos, el trámite de los Ujú, proyectos, las mociones, todo lo que era legislativo. Por eso que yo cuando renuncio muestro la resolución donde se ve claramente que las atribuciones administrativas la tenía un director general de administración y el oficial mayor no tenía ningún tipo de responsabilidades, ¿no? perfecto. Yo hago esa aclaración ante la opinión pública y felizmente quedó clarísimo que yo Ujú.
una responsabilidad en eso, porque es como decirte, ¿no? Estamos en plena sesión plenaria, debatiendo una reforma constitucional, y suena el teléfono y dice, señor Chevasco, se ha malogrado el baño del segundo piso. Claro, pues no tiene sentido, las funciones Claro, son diferentes, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, Ujú, esa fue la razón básicamente de mi renuncia. Yo inclusive públicamente dije, no, si mi renuncia sirve para que el Congreso esté estable, bienvenida sea mi renuncia. mm, Al final, a mí, en lo personal, el cargo no me hace. Imagínate, yo he hecho limpieza en el Congreso y haber sido oficial mm, es un gran privilegio. Yo claro, puedo trabajar tranquilamente en un puesto de menor nivel, del mínimo menor nivel, porque a mí no me hace el cargo, te cuento. ¿Ah? mm, Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo en el sitio que esté. ujú, No me interesa ser rey ni paje. Donde me ponga yo trabajo ujú, y quiero hacer las cosas bien. Fue mi cuarta oficialía mayor, soy 4 veces oficial mayor. ujú. Y ya, pues ya estoy en mi casa hablando contigo tranquilamente. Cosa que no podría ¿Por qué hacer estar. partido? ¿Por qué partido se Ah, candida? eso está por definir. Estoy por definir. Ah, por definir, ok. Sí, pero no, de izquierda a izquierda no, no, por ahí no va la cosa. Ya. Por ahí no Estoy, va la cosa. por ahí no Bueno, va el tema. por acá yo creo que ha causado mella una frase interesante que dice, como decía Víctor Raúl Ayala de la Torre, los viejos a la tumba y los jóvenes al frente. No me parece, pero de todas maneras vale porque entusiasma a mucha gente para que pueda interesarse por la política. Pero yo considero que la posibilidad, tal vez evalúelo más adelante, hacer una escuela de política sea necesaria porque ser izquierda, ser derecha o ser del centro, la ética es importante porque es Basta, el servicio al basta. Estado, ¿no? Yo creo que hay que hacer lo mejor para el país, actuar con limpieza, con Claro, transparencia. O sea, al final, eh, lo que va a quedar es el legado que podamos darle a nuestro país, el buen ejemplo a sí, los chicos, ¿no? De decir, oye, chiquito, jovencito, tú puedes llegar a puestos altos, no importa empezando limpiando, ¿no? claro. Mi hijo, por ejemplo, es escritor, vive en Alemania y trabajó mientras estudiaba limpiando los baños de un restaurante, ¿no? Ujú, Y ahora pues ya aplica su profesión, trabaja muy bien allá en Alemania, yo estoy orgulloso de él. por Y, supuesto. y cualquier puesto de trabajo, el más sencillo, es importante porque va a Todo eso. generar experiencia, ¿no? Con el tiempo vas a ser sabio. No me importan los libros. Cuando yo soy profesor en la universidad, le decía a los chicos, no me importa el libro que cojan, cojan cualquiera, pero mi función como docente es generarles el deseo de coger un libro. Claro, que ya Porque, lean, ya haría tanto bien a tantas congresistas, a tantos congresistas, saber utilizar las palabras. claro, porque en realidad yo creo que el buen maestro lo que tiene que transmitir es lo que no está escrito, Mm, la sabiduría de los años y la experiencia. ¿No? Lo que está escrito, escrito sí, está. Lo vas a coger cuando ya está. quieras. Punto. Mm, Finito. nada. muchas gracias, José Chervasco. Ha sido realmente un gusto. Hemos hecho más de una hora y aquí ya va a ser Wow. dentro de poco medianoche. Y me encanta, hemos podido, la paciencia llegó. Y bueno, lo importante es que hemos podido descubrir una persona política que va a seguir haciendo política y eso para nosotros es muy bueno. Y yo sinceramente creo que una escuela de política se necesite en el Perú y hay que tratar de hacerlo como también una escuela de funcionario público, porque de otra manera realmente estamos con un tema que nos va a ahogar cada vez más. ¿Es verdad? Sí, Isabel, agradecerte por la linda plática que hemos tenido. Agradecerle Gracias. también a los televidentes, no sé cómo se llama, en televisión es televidente, pero no sé cómo se llama cuando estás en internet. Intermitente. ¿Qué será? Internente, pero hay que Inter agradecerle a Ricardo García de TV Digital, que este ha sido nuestro primer programa conjunto. Y bueno, gracias a Ricardo que hemos llegado a conocernos y a poder hoy día charlar y conocer, hacer conocer sobre todo un poco más el animal por dentro, que es el Congreso. No, y antes de despedirme y apagar este aparato, Ujú. agradecer
a la gente que te mira y te sigue por su paciencia de haber estado hasta altas horas de la noche allá en Italia y que, bueno, pues se vayan a dormir porque mañana hay que trabajar. Hay que trabajar. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.